perfecto. Bueno, pues qué bueno poder estar aquí reunidos para compartir esta noche un poco de la palabra del Señor mientras oramos por nuestra iglesia, por nuestro país, por la situación que estamos viviendo y aún por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de arrepentimiento, nuestra necesidad de acercarnos a Cristo hoy también como todos los días. Y quiero que meditemos hoy en este pasaje que está en la epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 7 al 12. Es Efesios capítulo 3, de los versículos 7 al 12. Y he titulado esta meditación el desafío el desafío de ser testigos. Y es algo muy importante de lo que habla Pablo, de la misión que tenemos de ser testigos, de para qué hemos sido puestos como iglesia, para qué Dios nos ha dejado en este mundo. Una de las tantas formas de ver la misión de la iglesia es ver la necesidad de ser testigos, ese privilegio que tenemos de testificar de nuestra fe en Cristo. Y dice este texto así: de este evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia. Como regalo de Dios, por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Entonces, Pablo, en este capítulo 3, habla de su llamamiento para ser testigo de Cristo. Y entonces dice en el versículo 7 de este evangelio, que ya empieza a explicar, dice, llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia. Entonces, Pablo se percibe como un testigo de este evangelio de Cristo, ve su llamado como una gracia de Dios de poder compartir con otros las verdades del evangelio, de que tenemos un Salvador que es Cristo Jesús, de que tenemos un Salvador que vino a perdonar nuestros pecados. Ese es el fundamento de la fe cristiana, que hay perdón para el que lo necesite por causa de Cristo, ningún mérito de parte de nosotros, los seres humanos, los hombres o las mujeres, sino todo mérito de Cristo para ser aceptados como hijos de Dios, porque nosotros solos estamos muertos en delitos y pecados. Y de ese evangelio, entonces dice, yo fui llamado a ser servidor como un regalo de Dios. Por pura gracia, Él me ha permitido ser testigo. Y dice en el 8, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Entonces aquí todavía el apóstol Pablo dice que él es el más insignificante de todos los santos. Tiempo después, él va a ir cambiando la forma de describirse a sí mismo hasta que llega al punto en el que se describe como el primero de los pecadores. Pero aquí todavía se describe el apóstol como el más insignificante de todos los santos. Y aquí hay algo muy interesante que tenemos que entender, que realmente cuando somos llamados a la fe en Cristo, todos somos llamados a ser testigos, aunque a veces podamos parecer muy insignificantes. No sabemos cuánto efecto tendrá lo que hablemos acerca de Cristo en la vida de otras personas. Y aunque nuestro trabajo puede ser insignificante, puede parecer insignificante, el hecho de ser testigos de Cristo desata el gran poder del Evangelio. Entonces, el poder del Evangelio no depende de los que compartimos el Evangelio. El poder del Evangelio no depende de nuestra santidad, no depende de un poder personal,
sino depende de ese mismo poder de la palabra del Señor, de ese mismo poder de las buenas noticias de que Cristo es el Salvador del mundo y que ha venido a rescatar a los pecadores. Entonces, Pablo, describiéndose como muy insignificante, vuelve a decir: recibí la gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y esto es algo importante que tenemos que reflexionar hoy, ¿no? En las incalculables riquezas de Jesús, de conocer a Cristo, de qué tantas formas somos bendecidos al conocer a Jesús y conocer lo que Él ha hecho a nuestro favor, cómo podemos ir profundizando en esas verdades del Evangelio, a pesar de nuestras luchas con el pecado, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra condición caída, a pesar de nuestra incapacidad de amar a otros como a nosotros mismos, a pesar de nuestra incapacidad de amar a Dios. Esas incalculables riquezas de Cristo son para nosotros, que estamos rotos, que estamos quebrados, que necesitamos tanto de que Dios nos salve de pura gracia. Y dice entonces, Pablo describe las bendiciones de estar en Cristo como incalculables riquezas de Cristo, y dice: y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces, el Evangelio era un misterio que no se había revelado completamente a la humanidad antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Era un misterio, solamente los judíos tenían esta palabra de Dios, solamente los judíos tenían estas promesas del Mesías, solamente los judíos tenían la ley de Dios, pero Dios había planeado que en el pueblo de Israel fueran benditas todas las naciones de la tierra, y que los judíos, el pueblo de Dios, fueran utilizados para revelar este plan de salvación que ahora se ha extendido por todo el mundo, que ahora está en todas las naciones, en todos los pueblos donde el testimonio de Cristo ha llegado y se ha manifestado. Entonces lo que los pueblos, lo que la gente de diferentes pueblos no tenían ni idea, que Dios quiere salvarnos de nuestros pecados, y que para eso ha enviado a Jesucristo. Y entonces así ahora hay una iglesia en todos los continentes, en todos los grupos étnicos. Cada vez hay menos personas o grupos no alcanzados por el Evangelio, pero realmente Pablo dice: soy partícipe de esta bendición de anunciar el Evangelio, y anunciar el Evangelio significa revelar un misterio que Dios ahora nos ha revelado en Cristo Jesús, y ahora esta información de las buenas noticias del Evangelio son accesibles para más y más personas cada vez por el trabajo de la iglesia. Fíjense lo que dice en el versículo 10: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Algo interesante que dice el apóstol Pablo: no solamente la iglesia tiene el trabajo de anunciar y de dar a conocer este plan maravilloso de la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, sino que también al testificar, estamos testificando a los ángeles, que son testigos de este evangelio, que son testigos de esta salvación que se va extendiendo cuando llevamos las buenas noticias del evangelio. Y aquí también quiero hablar de algo que es interesante: cuánto hemos fallado en testificar de Jesucristo, cuánto hemos fallado en ser fieles a este llamamiento que tenemos todos de hablar de Jesús, de hablar a todos de Cristo, del perdón que hay en Cristo. ¿Cuántas veces en una plática con alguien hemos pensado: es el momento de decirle a esta persona acerca de Jesucristo, y hemos tenido miedo o vergüenza, o hemos dicho: tal vez después debería yo de hablar de esto? Y la verdad es que qué privilegio tenemos, porque Pablo lo ve como un privilegio de la gracia que ha recibido. Pero entonces el testimonio que damos a otros es un testimonio que damos delante de los ángeles, delante de estos seres inteligentes que están en la presencia de Dios y que desean conocer estas cosas que nosotros tenemos el privilegio de anunciar a otros, como lo dice también el apóstol Pedro. Entonces,
no solamente es un privilegio, es una necesidad, es una responsabilidad, y para eso hemos sido puestos. Y Pablo lo ve como una gracia maravillosa de poder ser testigo de Cristo. Y luego dice en el versículo 11, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Entonces, no solamente el apóstol Pablo habla de su misión para anunciar el evangelio, pero también él reconoce cómo el eterno propósito de Dios de salvarnos por medio de Jesucristo nos da ahora a nosotros la confianza para acercarnos a Dios. Entonces, no solamente anunciamos algo impersonal, no anunciamos solamente una doctrina, no anunciamos solamente una teología, pero anunciamos algo que nos ha pasado a nosotros, criaturas rotas, quebradas, en rebelión en contra de Dios, y que por la pura gracia de Dios nos ha manifestado su gracia. Hemos venido a Cristo, hemos confesado nuestros pecados, y cada día pedimos a Dios que nos limpie y nos limpie más de nuestro pecado, y al mismo tiempo anunciamos a otros esas buenas noticias. Pero me encanta esta parte donde dice, ahora por medio de Cristo disfrutamos la libertad y la confianza para acercarnos a Dios. Qué importante recordar eso ahora que venimos a la oración y estamos todos juntos como iglesia para orar al Señor y disfrutar de esa libertad, de esa confianza de esa confianza que tenemos o que deberíamos de tener para poner nuestras oraciones delante del Señor. Así que vamos a orar.